Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, ¿cómo están? Very good. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Pues gracias a Dios, bien. ¿Aquí en la capital? Aquí. Sí, hoy volví de Escuintla hace un rato. Ah, qué bueno. Mucha lluvia. Ah, sí. Sí. Mucha lluvia por allá, sí. Hasta hoy que parece que paró un poco la lluvia. Al menos aquí en la capital ya no llovió en todo el día, hasta ahorita una leve llovizna. Sí. Se secó la ropa. Por eso estábamos alegres aquí, porque se secó la ropa. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Amén. Vamos a orar y voy a pedirle a Wendy, por favor, que nos dirijas en oración. Buenas noches, amén. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos con el único propósito, Señor, de darte a ti la gloria y la honra que tú te mereces. Gracias, Señor, por permitirnos hacer y conocer de ti por este medio que lo hacemos, Señor, porque sabemos que tenemos esa sed y queremos tener más sabiduría de ti cada día. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, de nuestras familias. Y gracias, Padre, por permitirnos estar en este momento compartiendo. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que nos has dado y nos has proveído. Y quédate con nosotros en este momento. Amén y amén. 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 Bueno, adelante, Ernesto. Bendiciones. Amén. Muchas gracias, hermano. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en donde nos quedamos la semana pasada, en el Evangelio de San Juan, o según San Juan, y vamos a estar meditando justo donde nos quedamos la semana pasada, que fue el versículo 36. La palabra de Dios dice, a partir del versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron,
nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hay bastante camino que recorrer, hermanos, en el estudio de hoy. Voy a tratar de apurarme un poquito para poder llegar al objetivo planificado para hoy. Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estuvimos hablando la semana pasada, hermanos, que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo que si permanecen en la palabra de él, van a ser verdaderamente sus discípulos, y da la promesa de que conocerán la verdad y esa verdad los va a hacer libres. Maravillosa palabra. Y aquí continúa él con el discurso: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí, hermanos, con la expresión si el Hijo os libertare, se está refiriendo a sí mismo, al Cristo, al Hijo de Dios, hermanos, que es el único que puede dar libertad a los cautivos. Él lo dijo, él vino a dar libertad a los cautivos, hermanos. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a derrotar, hermanos, al que tiene el imperio de la muerte, o sea, al diablo. A eso vino, hermanos. Esto significa, esta expresión, si el Hijo os libertare, quiere decir, hermanos, que cuando alguien acude al Salvador y le recibe y confiesa, hermanos, su pobreza, su bancarrota espiritual, reconoce su pecado y pide perdón, recibe la vida eterna, hermanos, y en ese momento queda liberado o liberada de la esclavitud del pecado, dijimos la semana pasada, de la esclavitud del legalismo, hermanos, de la esclavitud de la superstición, de la esclavitud de la religiosidad, de la esclavitud del esoterismo, de la esclavitud del diablo, hermanos. A eso se refiere el Señor. Y todo eso es lo que hemos obtenido, hermanos, cuando hemos venido a Cristo. Hemos sido verdaderamente liberados. Ni el pecado, ni la religiosidad, ni la superstición, ni el esoterismo, ni el mismo diablo se enseñorean más de nosotros, hermanos. No así la gente que está sin Cristo. Vimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo nos enseñó que aquellos que están sin Cristo, hermanos, el diablo les tiene cegados, hermanos. Están ciegos, están muertos espiritualmente. Esa es la situación del ser humano sin Cristo. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El Señor reconoce, hermanos, que físicamente pues son descendientes, hermanos, étnicamente son descendientes de Abraham, hermanos. Pero era evidente que no pertenecían, hermanos, a la semilla espiritual de Abraham. No eran piadosos como Abraham sí lo fue, hermanos. Abraham, el padre de la fe, hermanos, querían matar al Señor porque su palabra no hallaba cabida en ellos. Y esa no fue la actitud de Abraham, hermanos.
no se parecían al que decían que era su padre. Resistían la doctrina de Jesucristo, hermanos. Resistían la doctrina de aquel que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué le dijo nuestro Señor a Abraham? Sal de ahí, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham creyó, hermanos. Pero esta gente dicen que son hijos de Abraham, pero se están portando totalmente al contrario de lo que fue Abraham. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Una vez más, hermanos, el Señor hablando de su omnipresencia, de su omnisciencia, aunque en ese momento, hermanos, él se había vaciado vaciado, tal vez es la palabra correcta, de algunos de sus atributos, pero él habla, hermanos, de lo que ve hacer, de lo que él habla, de lo que mira cerca del Padre, hermanos, como lo dijo en Juan 5, lo que él ve hacer al Padre, eso es lo que hace, hermanos. Él y el Padre están totalmente de acuerdo, hermanos, y lo que Cristo habla es la misma palabra de Dios el Padre, hermanos. No es otra cosa. El Señor representaba perfectamente a Dios el Padre mientras estaba aquí en la tierra. En contraste, hermanos, los judíos hacían todas aquellas cosas, hermanos, que habían aprendido del Padre de ellos. Y no me refiero a Abraham, hermanos. El Señor ya lo dirá en el versículo 44. Aquí, hermanos, cuando el Señor les dice, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, el Señor no se refiere a otro que al mismo diablo, hermanos. Y se los va a decir un poquito más adelante ya directamente, hermanos. Disculpen. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. El Señor, hermanos, los está tratando con fuerza y a la vez con delicadeza, hermanos. Les está diciendo sus verdades, hermanos, tal y como son. Si ustedes de verdad fueran descendientes de Abraham, se portarían como se portó Abraham. Eso sería lo lógico. Pero el Señor Jesús les hizo la observación que aunque eran descendientes de Abraham, o sea, simiente de Abraham, como lo leemos en el versículo 37, no eran hijos de él, porque no le imitaban, no hacían lo que él hizo, no se portaban como él se portó. Hermanos, por lo general, nuestros hijos se parecen a nosotros, a sus padres. Nuestros hijos, por lo general, hermanos, andan como andamos nosotros. Por lo general. Es lo normal, digamos. Que se parezcan a nosotros, a sus padres, que hasta tengan nuestros gestos, que hasta tengan nuestras frases. Mi hijo Javier, la vez pasada me mandó un video en el que él habló, dijo unas palabras y cuando lo escuché yo dije, ¿y cómo hizo para poner mi voz en este video? Porque la voz de él era exactamente como la mía. Ni modo, es mi hijo. Pero, hermanos, eso es lo normal. Sin embargo, hermanos, vemos que hay hijos, lamentablemente, que son todo lo contrario de lo que fueron sus padres. Y aquí estos judíos son el vivo ejemplo de eso, hermanos. Son lo contrario, hermanos, son la antítesis de cómo se debería portar un descendiente de Abraham, porque sus vidas reflejaban todo lo contrario. Aunque físicamente, étnicamente, eran descendientes de Abraham, hermanos, pero moralmente se parecían a su padre, el diablo. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad.
la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo tal cosa, hermanos, como la que estas personas querían hacer. El Señor les está dando un ejemplo claro, hermanos, de la diferencia entre Abraham, el padre de la fe, y ellos, que se jactan de ser descendencia de él. Jesús, hermanos, vino a este mundo a no decir otra cosa que no sea la verdad. Él mismo es la verdad y la vida. Ahí más adelante lo va a decir. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Está preguntando el Señor. Nadie le puede redarguir a él de un error, de un pecado, de algo que se le haya ido, un desliz. Nada. El Señor vino a hablar solo la verdad. Ellos, hermanos, por esto que el Señor les dijo, se sintieron ofendidos. Y una persona, hermanos, cuando se le dicen sus verdades y sabe que le dijeron sus verdades, lo normal es que procedan a alterarse. Y así lo hicieron estas personas, se alteraron, hermanos. Y cada vez que el Señor enseñaba, ellos se alteraban y más procuraban matarle. Abraham no hizo esto, hermanos, ni lo hubiera hecho. Él se puso del lado de la verdad, hermanos, y de la justicia. Por eso allá en el Génesis capítulo 15 y versículo 6 dice esto de Abraham, hermanos. Vamos a ir rápidamente. Génesis en el capítulo 15 y versículo 6. Se dice esto de Abraham. Dice así, y creyó a Jehová, se está hablando de Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo por creerle a Dios, por la sola fe fue declarado justo, hermanos, por la fe sin obras, y no que las obras de la ley, no, en la ley ni existía, hermanos. Por la fe sin obras fue declarado justo. Miren, Abraham, por eso el Señor dice, Abraham no hizo esto. Ustedes procuran matarme porque les hablo la verdad que he oído de Dios, la palabra de Dios les estoy hablando. Abraham no hizo esto. Y estos que se jactaban de ser descendientes de Abraham, sí. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Siguen jactándose, hermanos. Estaba muy claro, hermanos, quién era el padre de ellos, porque se estaban portando precisamente como él. Ellos hacían las obras de su padre, que no es otro, hermanos, sino el diablo. Los judíos, hermanos, en esta expresión, donde dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, dicen algunos comentaristas que pudieron estar acusando al Señor de ser nacido de fornicación. Dijeron eso de manera sarcástica, acusándole a él de ser nacido de fornicación. Imagínense, hermanos. Otros estudiosos de la Biblia dicen que la palabra fornicación aquí es en referencia a la idolatría y que los judíos estaban diciendo que nunca habían cometido adulterio espiritual, que siempre habían sido fieles a Dios, y por eso ellos dicen, un padre tenemos que es Dios. Sin embargo, hermanos, cualquiera de las dos no los dejaba bien parados, porque estaban frente al mismo Dios, de quien decían ser hijos, y no le creían, hermanos. Y no le creían. Versículo 42. Esto se va poniendo bueno, hermanos. Se va poniendo mejor cada versículo que vamos avanzando. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Miren, hermanos, qué declaración teológica esta, hermanos. De Dios he salido. Miren, qué declaración esta, hermanos. El Señor Jesús declarando su deidad. Ahora, hermanos, el Señor les va a mostrar la falsedad de la pretensión de ellos, hermanos, recordándoles que si aman, si fuera cierto que aman a Dios como dicen, entonces le amarían a Él. Pues Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, Él es a quien Dios envió, hermanos. Pero, hermanos, es una insensatez pretender amar a Dios, hermanos, y al mismo tiempo aborrecer a nuestro Señor Jesucristo. Eso no es posible, hermanos. Eso es paradójico, es una contradicción, una insensatez. La palabra insensato quiere decir tonto, es una tontería, hermanos. Pretender amar a Dios y rechazar a Jesucristo, quien él mismo dijo, ha salido de Dios. Esto, hermanos, significa que Él era el eterno Hijo de Dios, hermanos. Él ha existido siempre, hermanos, desde una eternidad pasada junto al Padre y junto al Espíritu Santo, hermanos. El Señor les recordó esto, que de Dios había venido. Evidentemente Él estaba aquí manifestando su preexistencia, hermanos. Él fue nuestro Señor Jesucristo, Él mismo fue el que habló con Abraham, hermanos. Allá en Génesis 18, Él mismo fue el Cristo preencarnado, el que habló con Moisés, hermanos, en la zarza. Él fue, hermanos, el que en el desierto los cubrió, como dice el apóstol Pablo, que en Cristo fueron todos bautizados, porque esa nube, bautismo quiere decir estar sumergido estar rodeado por todas partes. Eso es bautismo. Entonces, esa nube era Cristo, hermanos, que los bautizó, que los cubrió, los sumergió en su presencia para protegerlos del calor intenso en el desierto. Esa columna de fuego era Cristo, hermanos. ¡Ah, gloria a Dios! Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Repito, el Señor les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En forma de pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí, hermanos, hay una diferencia en el versículo 43 que quiero que notemos. Hay una diferencia entre lenguaje y palabra. Porque la palabra de Cristo se refiere a las cosas que Él enseñaba. Y el lenguaje de Cristo son las palabras que Él usaba para expresar sus verdades, sus enseñanzas. Repito, la palabra de Cristo se refiere a las cosas que Él enseñaba. Y el lenguaje son las palabras con las que Él expresaba esas verdades. Ellos no podían siquiera comprender su lenguaje, hermanos, porque cuando, si recordamos, hermanos, lo que hemos venido estudiando aquí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habló de pan, ¿qué pensaron los judíos, hermanos? Pensaron en pan material, pan literal. Cuando el Señor habló de agua, hermanos, ¿ellos en qué pensaron? En agua literal, hermanos. Cuando Él habló de comer su carne y de beber su sangre, ¿en qué pensaron? Pensaron literalmente, hermanos. Pensaron en que el Señor estaba hablando de comérselo literalmente, cuando el Señor de lo que estaba hablando era de creer en Él, hermanos. Cuando el Señor dijo que el que coma de este pan no volvería a tener hambre, no se estaba refiriendo de manera literal, porque por supuesto que iban a tener hambre nuevamente. El Señor, ¿se acuerdan cuando hablamos en Juan 6? Volvieron a tener hambre. Cuando habló con la mujer samaritana del agua
Del que beba esta agua no volverá a tener sed. Ella lo pensó de manera literal, hermanos, y así lo tomaban, hermanos. Nunca lo relacionaban de manera espiritual. ¿Por qué no podían comprender su lenguaje, hermanos? Esto se debía a que no estaban dispuestos a tolerar sus enseñanzas. Estaban prejuiciados, hermanos. Y esto me trae a la memoria, hermanos, Marcos capítulo 4, versículo 10. Disculpen, hermanos, que estoy tomando un poquito de té, así entre explicaciones, pero tengo un poquito de dolor de garganta y eso me alivia un poco. Ustedes saben que no suelo hacerlo, hermanos. Bueno, ¿por qué no podían comprender su lenguaje? Se debía a que no estaban dispuestos a tolerar sus enseñanzas. Fíjense, hermanos, Marcos capítulo 4, versículo 10 dice esto, hermanos. El Señor había hablado, había explicado, había dado una enseñanza con una parábola. Y después de haber terminado la enseñanza, él dice esto. Dice esto el evangelista. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mire qué tremendo, hermano, hermana. Esto es tremendo, de verdad. Vamos allá a Marcos, en el capítulo 4, así rápidamente. El Señor había hablado, hermanos, les voy a leer aquí rápidamente. Oíd, versículo 3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué les parece, hermanos? Si esto se hubiera quedado así, ¿qué podríamos entender acerca de esto, hermanos? Ay, ¿qué podríamos entender? Un sembrador salió a sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Hermanos, esto es un misterio. Es algo que no se conoce. Pero aquí el Señor en su misericordia dice, cuando estuvo solo con ellos, con los que estaban, ojo con esto, con los que estaban cerca de él, con los 12, aparte de los 12, había más gente que estaba cerca de él y que tenían interés, hermanos, tenían intención en conocer. Y miren lo que les dice el Señor. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, el misterio quiere decir algo que no se conoce, algo que no es conocido, algo que nadie sabe. Y aquí el Señor les va a explicar, hermanos. Les va a explicar la parábola. Pero ¿por qué solo a ellos? ¿Por qué, hermanos? Dice, más. Esta palabra más sin tilde es una conjunción disyuntiva que quiere decir o puede ser equivalente a la palabra pero a los que están fuera, esto es a los que no tienen interés, a los incrédulos, a los adversarios del Señor, los que están fuera por parábolas. A ustedes les es concedido, dice el Señor, conocer los misterios del reino de Dios, pero los que están fuera por parábolas, todas las cosas. ¿Y por qué por parábolas, hermanos?
Y aquí el Señor es claro, hermano, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es tremendo esto, hermanos. A mucha gente no le gusta esto, pero está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, yo no lo mencionaría, hermanos. Pero miren, hermanos, aquí cuando el Señor dice a vosotros os es dado, Jesús está afirmando claramente, hermanos, que la habilidad, hermanos, de comprender la verdad espiritual es un don, un regalo dado por Dios, dado soberanamente. Y aquí hay algo que a muchos no les gusta, hermanos. Estoy pensando si lo digo o no lo digo. Hermanos, la habilidad de comprender la verdad espiritual es un don de Dios dado soberanamente a los elegidos. Los reprobados, hermanos, por el contrario, carecen de este privilegio, hermanos. Son los que el apóstol Pablo llama los hombres carnales. No entienden las cosas espirituales. Estos han cosechado, hermanos, las consecuencias naturales de su incredulidad y de su rebelión, de su pecado, ceguera espiritual, como dice en Mateo 13:13. Miren, hermanos, dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 2, que no es de todos la fe. El apóstol Pablo dice que la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios da, hermanos. También dice que hay gente, hermanos, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Esto no quiere decir de ninguna manera, hermanos, que el Señor sea sanguinario, sea sanguinario y quiera que haya gente que no entienda y que se condene. Simplemente porque el Señor, hermanos, el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos se arrepientan, quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, hay gente que, como dice el apóstol Pablo, siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, el Señor, pues aquí está haciendo claro, hermanos, es privilegio, hermanos, de los que Dios quiere, el poder comprender la palabra del Señor, hermanos, y hallar en ella salvación. Les voy a poner otro ejemplo, hermanos. Fíjense que a mí me sucedió allá en donde predicamos. Mensualmente predicamos con las familias que llegan a recibir sus alimentos y predicamos la palabra de Dios. Y vea esto tan sencillo, hermanos. No se necesita ser un teólogo, no se necesita, hermanos, gran cosa, tal vez solo con oír, hermanos. Yo lo veo así, pero hay gente que no lo entiende y no lo quiere entender, hermanos. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo Jesús. Mire qué sencillez de explicación. Ese día una señora me dijo, no, ¿cómo va a creer usted que solo por creer en Cristo uno va a ser salvo? ¿Cómo va a creer eso? Me dijo. Pero si ahí está muy sencillo, no hay necesidad de haber pasado por las aulas de algún seminario o de la facultad de teología para entender eso. Pero la gente no lo entiende, pero es porque están prejuiciados, no quieren, hermanos, entender. Por eso el Señor dijo, a vosotros os es dado. Y a los que no, hermanos, los que el Señor llama, los que están afuera, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Esta es una referencia al mandato del Señor en Isaías capítulo 6. En los versículos finales, hermanos, que no voy a poder entrar mucho ahí por razones de tiempo. Bueno,
termino esta porción, hermanos, diciendo, sí, les recomiendo, hermanos, que lean ahí Isaías en el capítulo 6, versículos, bueno, es que no me gana la tentación de leerlo, hermanos, pero yo dije que hoy me iba a apurar más. Isaías capítulo 6, oigan lo que dice, por favor. Dice así, dice, versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y graba sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lea todo el capítulo. Lea todo el capítulo y va a comprender el contexto. El Señor hace el llamado a que se predique y uno espera que se conviertan bastantes, pero al Señor ahí no le interesa cantidad, hermanos. Nunca le ha interesado cantidad, las masas de gente. No. Lea el capítulo 6 de Isaías. No me voy a detener mucho ahí por el tiempo. Versículo 44. A este versículo es al que yo quería llegar, hermanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando el diablo habla mentiras, está hablando de sí mismo, hermanos. Miren, aquí hay varias verdades, hermanos, que tenemos que comprender. Número uno, hermanos, es que solo en la humanidad solo hay dos familias, nada más. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, hermanos. No hay quien pueda estar en un término medio. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo, hermanos. No hay para dónde. Jesús a estos opositores de él les habló directamente y les dijo que ellos pertenecían a la familia del diablo, que él era su padre. Esto no significaba, hermanos, que ellos hubiesen nacido del diablo de la misma manera como nosotros los creyentes nacemos de Dios por la fe en Cristo. No, esto se refiere, hermanos, a que eran hijos del diablo por imitación, porque imitaban, porque ahí dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Imitaban al diablo, se portaban como él, hermanos. Estas palabras expresan las intenciones de los corazones de ellos, hermanos. El diablo ha sido homicida, ha sido un matón, hermanos, desde el principio. Desde el principio, hermanos. Él fue, hermanos, él es el culpable de que la muerte haya entrado en este mundo desde Adán, hermanos, y de Adán a toda la raza humana. No solo era homicida, no solo es homicida, no solo es un matón, sino que también es un mentiroso, hermanos. El diablo nunca se ha mantenido en la verdad. No hay verdad en él. Cuando el diablo dice mentiras, está hablando de sí mismo, hermanos. Hermanos, si el diablo me dice que esto es un reloj, yo no le creo, hermanos, aunque esté diciendo la verdad. Hermanos, al diablo no hay que creerle, hermanos. Si el diablo dice, hermanos, que esto es una taza, yo no le creo, porque él es el padre de mentira. A mí no me cabe en la cabeza, hermanos, como en la religión popular, cuando el diablo les ha hablado en exorcismos, hay un sacerdote católico romano que ya falleció, que se conoce como el padre Amort, que es exorcista o fue exorcista, y el diablo en un exorcismo le dijo que él le tenía más miedo a María
que a Jesucristo. Imagínese, hermano. Le dijo que cuando se reza el rosario, el diablo tiembla. Le dijo que le teme más a María porque María, aunque es un ser creado, es un ser tan perfecto y por eso le teme más que a Jesucristo. Y se lo creen, hermanos. La gente de esta religión se lo cree. Hermanos, y han hecho doctrina a eso. Hasta se ufanan. El mismo diablo ha dicho en exorcismos que le teme más a María. Ay, por favor. Si cuando habla mentiras, habla de sí mismo, es el padre de la mentira. Como decimos aquí en Guatemala, a ese no se le debe creer, pero ni lo que se come, hermanos. Entonces, hermanos, al diablo con el diablo, decía la película. Al diablo no se le debe creer nada, hermanos. Y esta gente se estaban comportando como lo que son, como lo que eran, hijos del diablo. Los judíos opositores de nuestro Señor estaban imitando al diablo en estas dos formas, hermanos. Número uno, en ser homicidas, porque estaban maquinando en sus corazones quitarle la vida al Hijo de Dios. Y número dos, eran mentirosos, hermanos. Eran mentirosos porque decían que Dios era padre de ellos, hermanos, y pretendían ser hombres piadosos, hombres espirituales, cuando la verdad es que no lo eran, hermanos. Sus vidas reflejaban mentira. Y dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de suyo mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. Miren, hermanos, qué decepcionante, de verdad. Qué triste, más bien. Le creen al padre de mentira, hermanos. Le creen lo que él es. Imitan sus actitudes, hermanos. Y al Señor que dice la verdad, no le creen. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Hermanos, los que se entregan a la mentira, hermanos, parecen, de verdad, pareciera, hermanos, que pierden la capacidad de discernir la verdad. Hay gente, hermanos, que uno les explica el evangelio, así como les acabo de ilustrar, Juan 6:47. Algo sencillo, hermanos. Pero la gente dice, no puede ser que solo por creer en Cristo yo voy a tener salvación. Tengo que hacer penitencia, tengo que lacerarme, tengo que autoflagelarme, tengo que sufrir. Dijo alguien, yo me baño con agua fría para sufrir un poco. Ay, Dios mío. En fin, hermanos, el que está prejuiciado y de verdad no quiere creer, hermanos, por más que se le muestre la verdad de una manera simple, sencilla, el verdadero carácter de ellos no va a permitir, hermanos, que conozcan la verdad. Solo que Dios se apiade, hermanos, y sea Dios el que les muestre, y sea la persona del Espíritu Santo la que les convenza de pecado, de justicia y de juicio. De otra manera, no, hermanos. Estas personas que se niegan a recibir la verdad, cuando se encuentran con la verdad, la mente corrompida de ellos solo busca objeciones, hermanos. ¿Cómo va a ser? Es muy fácil. ¿Cómo va a ser que la salvación es tan fácil? No puede ser fácil. Y cuando se encuentran objeciones a la verdad, pues las aprovechan a granel, hermanos. Todo lo que difiera a la verdad, lo abrazan, lo buscan. Alguien llegó a decir, hermanos, miren a los
a los musulmanes, los de la religión del Islam. Ellos miren cómo hablan de María en el Corán. Ellos creen en María como siempre virgen, esto y el otro. Felices. Y esa persona dijo, aprendan, evangélicos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo estar diciendo que soy cristiano y estoy poniendo de ejemplo a una religión que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es Dios, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús, porque eso dice el Corán, hermanos, Jesús verdaderamente no murió, y si no murió no resucitó? Pero como habla bien de María, entonces bienvenido todo lo que aunque pase por encima de la verdad. Bueno, hermanos, voy a detenerme aquí para continuar en el versículo 46 la próxima semana. Juan 8:45, aquí me detengo cabal a las 7:45 de la noche. Gracias a Dios que el tiempo me alcanzó. Entonces, aquí termino, hermanos. Este es el momento, si ustedes quieren agregar algo. Hermanos, no tienen que estar de acuerdo conmigo en todo. No tiene que ser así, hermanos. Yo trato de exponer la palabra del Señor de la manera en la que mejor puedo hacerlo, hermanos, pero no precisamente obligatoriamente tienen que estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo diga, hermanos. Así que si ustedes tienen comentarios, tienen preguntas, objeciones, hermanos, bienvenido todo. Pueden encender su micrófono en este momento y aquí termino, hermanos. Que el Señor les bendiga.